Estoy en comunicación con el expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, el doctor Ernesto Blume. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Es la primera entrevista que le hago y espero que no sea la última. Gracias a usted por la invitación y muy grato estar en su canal. Es importante hablar del origen de la crisis. En los últimos 5 años, el Perú tuvo 6 presidentes constitucionales: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino de Lama, Francisco Sagasti, Pedro Castillo Terrones y actualmente Dina Boluarte Segarra. El Perú tiene récord de tener un presidente por año. ¿Nos puedes comentar brevemente a qué se debe esta inestabilidad política? Bueno, se debe a los acontecimientos y a los hechos que se han ido produciendo y que han significado que algunos mandatarios hayan tenido que, digamos, o bien renunciar o bien ser vacados. Eh, pero todo ello dentro del marco constitucional. En el caso del señor Kuczynski, como bien sabemos, fue objeto de un pedido de vacancia y él prefirió renunciar. Arribó al gobierno el señor Vizcarra, que lamentablemente incurrió en una serie de actos que al final motivaron una justa declaración de vacancia por 105 votos, y frente a esta situación correspondía el ingreso del señor Merino. Lamentablemente, su ingreso a la presidencia fue muy breve por una campaña muy bien orquestada contra él, y que terminó en que se le atribuyó, desde mi punto de vista, con total injusticia, ser corresponsable del fallecimiento de dos menores que participaron en las marchas contra la asunción del gobierno por parte de él y motivaron su renuncia. Luego viene el señor Sagasti, y luego el señor Sagasti, que digamos, cumple con el mandato constitucional de convocar elecciones, arriba al gobierno el señor Pedro Castillo, que lamentablemente por su mediocridad, por su falta de competencia y de conocimiento, y además por una serie de actos de corrupción ocurridos en su gobierno, se va deteriorando y luego protagoniza un intento de golpe de Estado que concluye con su vacancia por parte del Congreso y la asunción de la presidencia de la República por parte de la señora Dina Boluarte, en armonía con el artículo 115 de la Constitución, que prevé que cuando por alguna razón renuncia o vaca el presidente de la República, asume el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta. Por lo tanto, lo que ha acontecido pues es consecuencia de una serie de situaciones, pero lo rescatable es que esto se ha dado en el marco de la Constitución. Es decir, el país ha sido capaz de salir adelante y avanzar respetando los parámetros constitucionales, al punto que frente al intento de golpe de Estado del señor Castillo, el Congreso de la República procedió a su vacancia en un ambiente en donde las instituciones públicas salieron en defensa del sistema democrático, de la Constitución, y las Fuerzas Armadas no se prestaron al despropósito de apoyar ese intento de golpe de Estado, que le ha significado al expresidente estar hoy día con mandato de prisión preventiva y tendrá que responder por sus actos. Usted recién demostró su honestidad intelectual y que es apegado al derecho. Yo coincido plenamente con usted que Manuel Merino fue víctima de una persecución política, judicial y mediática. Manuel Merino, si bien no es un académico, es un hombre que supo gobernar en el Congreso de la República, un hombre decente. En este caso, ¿qué nos puede decir de esta contradicción? Un hombre que gobernó una semana tuvo 2 años de injusta persecución mediática, periodística y judicial, sobre todo por la prevaricadora Bueno, fiscal mire, Zoraida Ábalos. si yo coincido con usted, yo creo que el caso del señor Merino fue sumamente injusto y fue un caso demostrativo de lo pernicioso que es en el Perú esta suerte de movimiento caviar, al cual yo denomino el cáncer caviar que afecta al cuerpo
social del Perú. El movimiento caviar es un movimiento de pseudointelectuales que practican lo que yo denomino el relativismo conceptual, que consiste en tratar a principios, valores, instituciones, derechos y demás aspectos propios de un Estado constitucional como si fueran una suerte de goma de mascar o un elástico que lo acomodan a su conveniencia y a cada coyuntura, se aupan a un gobierno, justifican lo injustificable, tienen ingresos por parte del propio Estado y no tienen vocación de reconocer el error cuando incurren en él, sino persisten en el mismo. Entonces, este movimiento caviar jugó un papel muy importante en la caída de Merino, porque fue el que se prestó a inventar una serie de argumentos, atribuyéndole al señor Merino digamos, una intencionalidad de otra naturaleza y atribuyéndole una serie de responsabilidades que nunca tuvo. Él se limitó a dar cumplimiento a lo que establecía la Constitución frente a la vacancia del señor Vizcarra. Por lo tanto, yo creo que los grandes responsables de esa enorme injusticia, de esa histórica injusticia que se dio contra el señor Merino, son los caviares. Y en lo particular, yo he tomado una decisión desde que he vuelto a la actividad profesional independiente, dejando ya mis años de magistrado del Tribunal Constitucional, que fueron, digamos, 8 años, estuve ahí 8 años como magistrado y a ser presidente del Tribunal Constitucional, pero en este momento tan difícil he tomado el empeño de salir al frente de este movimiento que todo lo relativiza. Por ejemplo, el movimiento caviar ha sido capaz de justificar ese rompimiento del orden constitucional que protagonizó el señor Vizcarra con la famosa disolución fáctica y que fue lamentablemente avalado por una mayoría, también caviar, que integraba en ese momento el Tribunal Constitucional. Recordemos que una de las magistradas de aquel momento fue invitada por el Partido Morado a ser candidata a la presidencia de la República. Lo que usted dice está todo documentado. Sí, es curioso observar esa La coincidencia. doctora Marianela Ledesma, hija del histórico dirigente, el exdiputado Genaro Ledesma de Izquierda. Son datos públicos, no se hace ninguna inferencia. Sí, sí. Y es bueno que el peruano conozca con nombre y apellido lo que está viviendo el Perú. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Y por lo tanto creo que fue, pues, que fue muy injusto todo ello, pero fue demostrativo de lo pernicioso de este movimiento que hay que contrarrestar en el Perú, hay que salir al frente. Y también están Porque, en la fiscalía. Recordemos que Zoraida Ábalos así investigó al es, presidente Merino por acción, como no encontró acción por omisión. O sea, por angas o exactamente. por mangas querían juzgarlo. Sí, bueno, es muy típico de ellos, ¿no? Últimamente hay una situación increíble, se dicta una ley que es la 31.520, que modifica la ley universitaria, modifica varios artículos de la ley 30.220 y modifica la recomposición de la SUNEDU, que es un ente que se crea para, digamos, apoyar a las universidades, pero que en la práctica se convirtió en un brazo político del Poder Ejecutivo para manipular y sojuzgar a las universidades a despecho de la autonomía que la Constitución les confiere en su artículo 18. Y cuando se dicta esta ley, digamos, los funcionarios de SUNEDU, la mayoría de ellos de una tendencia marcadamente caviar, se declaran en rebeldía contra esta ley. Es decir, a pesar que el artículo 109 de la Constitución dice que la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano, y se publicó el 21 de julio del 2022, siendo obligatoria desde el 22 de julio del 2022, estos funcionarios se niegan a cumplir la ley y promueven un proceso de amparo ante un juez que inicialmente les da la razón y dicta una decisión inconstitucional de decirle al Congreso, deje usted de aplicar la ley, como si el Congreso tuviese esa facultad, cuando el Congreso ya había
terminado el trámite interno, había aprobado la ley era ley de la República publicada en el Diario Oficial del Peruano, y no obstante ello, sacan este mandato y empiezan a divulgar que se trataba de una contrarreforma y tratar de combinar a los rectores para que no acepten la ley. Total que el tema es recogido por un grupo de congresistas que se va al Tribunal Constitucional y le dicen, la SUNEDU se niega a cumplir esta ley, diciendo que esta ley tiene una serie de problemas de constitucionalidad. Le pedimos a usted, tribunal, que determine si la ley es constitucional o no. Y el tribunal resuelve y dice, la ley es totalmente constitucional y debe cumplirse. Y no obstante eso, no obstante que ya la ley está ratificada por el Tribunal Constitucional prácticamente por la mayoría contundente de miembros, porque de 6 miembros hábiles en este momento, 5 opinan por la absoluta constitucionalidad de la ley, todavía sigue desacatando esta ley, este conjunto de funcionarios. Ahora surge con otro argumento, que hay que hacer, hay que dictar un reglamento. Es decir, el caviar nunca pierde, el caviar siempre encuentra argumentos para quedarse en el poder. Entonces, ese cáncer caviar tiene que ser exterminado del cuerpo social del Perú si queremos marchar en un Estado constitucional que respete principios, valores, instituciones y que forje cada principio y cada valor con su consistencia y su permanencia histórica para que no sea modificado, ¿no? Los caviares son los que están detrás de esto también del adelanto de elecciones, porque los caviares o los, digamos, revolucionarios de champán o de café, porque se dan muy buena vida, están justificando el adelanto de elecciones. Siempre lo justifican todo, Sí, ¿no? doctor, Son la hablando de comparsa de la justificar izquierda. todo, hay algo muy clave. Poniendo un ejemplo, el intento de homicidio es un delito, el homicidio también lo es. El intento de golpe de Estado es un delito, el golpe de Estado también lo es, porque muchos dicen, el golpe de Estado no se efectuó, pero hubo intención, porque fue un mensaje a la nación con la banda presidencial. O sea, lo que hay que juzgar, penalizar, es la intención golpista de Pedro Castillo, que por la valentía del general William y del Congreso de la República no se Ciertamente. lo vacó, pero el delito existe, aunque no, Por supuesto. lamentablemente eso ocurrió y afortunadamente no se concretó. Por supuesto, pero sin embargo inventan estos argumentos, o sea, todo lo justifican. Y ahora otro fenómeno que también el mundo Ah, caviar está... disculpe, también Sí, otra cosa que llama la atención, sí, para ellos Fujimori era golpista porque cerró el Congreso. Si Pedro Castillo cerraba el Congreso, era demócrata porque oía el clamor así del es, pueblo. O sea, quieren así es. justificar no por la acción de acuerdo si le cae simpático o no. Para el amigo todo, Así para es, el enemigo nada. así es, exacto. No, y otra, digamos, lógica caviar y lógica de la izquierda. Ellos alteran el orden público. Ellos provocan desmanes y afectan activos críticos. Ellos le causan daño a la sociedad, pretenden paralizar la producción, tomar aeropuertos, es decir, realizan una serie de actos subversivos. Y cuando el Estado reacciona y hay una consecuencia, resulta que el Estado es el culpable, Y condenados a nivel mundial ¿no? por la El jurisprudencia. Estado es el Recordemos culpable. que uno de los máximos actos terroristas fue en la toma del aeropuerto en Uganda, que tuvo que ir el ejército israelí en Entebbe Así a es. rescatarlo. O sea, son hechos que marcan la jurisprudencia internacional. La toma del aeropuerto es un acto terrorista, no es porque lo digan los peruanos, sino porque es así. Por supuesto, pero acá inventan este argumento de que no, es el Estado el culpable. Así Es es. decir, yo provoco el desorden, yo altero el orden público, yo altero activos críticos y trato de provocar el caos en un país y tomo carreteras, etcétera. Y cuando un Estado, en ejercicio de sus competencias y en el marco de la Constitución, se defiende y hay consecuencias, el responsable de los actos que se producen es el Estado. Esta lógica es una lógica totalmente absurda, es Una lógica lógica entre perversa, comillas, como la una lógica lógica a más perversa, una muertos lógica... renuncia el Sí, presidente, o también el invento diciendo que hay genocidio en Perú. sí, Lamentablemente, a veces hay represión policial que es condenable,
pero no es una política del Estado eliminar a un sector de la población. O sea, la figura de genocidio no se aplica y de dictadura tampoco. O si no, Así es. yo no estaría haciendo periodismo en el Perú, usted no estaría hablando libremente. En una dictadura, lamentablemente, no existen las libertades, sobre todo de expresión. Exactamente, exactamente. O sea que todo esto pues es demostrativo de mi tesis, y mi tesis es que este cáncer caviar debe ser erradicado en el Perú, y para eso hay que luchar. ¿Y cómo se lucha? Saliendo al frente, desmantelando sus argumentos, demostrando que están equivocados, demostrando que utilizan el engaño, la tergiversación, la minimización o la magnificación de las cosas O sea, se para podría decir que la mentira se combate desnaturalizarlo con la todo. verdad únicamente. Así, son los reyes de la desnaturalización conceptual, del relativismo conceptual, pero a veces dejan el relativismo y se convierten en aferrados a una tesis cerrada y absoluta. Y por lo tanto, hay que salirles, pues como digo, al frente, y en ese empeño, al menos quien habla, está ya hace algunos meses. La Esto última gran pregunta, sin comprometerlo públicamente, se Sí, lo hice en privado, ahora lo voy a hacer en público. dígame. Usted es muy consultado en el Perú, usted tiene mucho para aportar a la patria, ¿estaría dispuesto a una postulación? Porque se necesita gente como usted en la arena política. ¿Una postulación de qué tipo? Para el ¿Políticos? Congreso, para la presidencia, para alguna vicepresidencia. No, yo la verdad que he decidido no participar en política, ¿no? Eh, eh, en ningún nivel, ¿no? Esa es la verdad. A Y pesar que en su además juventud usted nadie fue me ha regidor. preguntado, nadie me ha propuesto ser candidato a la presidencia de la República, ni lo he pensado, ni está dentro de mis planes. A Eso pesar le puedo de decir. que usted en su juventud o en su primera juventud, para decirlo bien, fue regidor. Tuvo un cargo Fui electivo. regidor, sí, sí, y fui viceministro de Justicia. Así es. Y después he sido magistrado del tribunal y presidente del tribunal, ¿no? Pero participó Pero en una elección y ganó. sí, 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 Tiene efectivamente. efectividad. Muchísimas Sí, gracias, doctor. Que viva el gracias. Perú. Que vive el Perú, muchas gracias, muy amable por su Para más preocupación por información, por favor, nuestro suscríbanse a mi país. canal de YouTube.